Gracias por continuar con nosotros en Expo Genealogía, Descubriendo Nuestras Raíces 2019, una expo en donde aprendemos cómo nuestro pasado influye en nuestro presente y en donde otorgamos las herramientas a través de conferencias y pláticas sobre cómo encontrar de dónde venimos y hacia dónde vamos y cómo eso impacta en quienes somos hoy. Les agradecemos también a quienes nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook o en expogenealogía.mx y por supuesto quienes están hoy, este sábado, en esta tarde, aprendiendo más acerca de sus raíces, están realizando una actividad bastante buena para preservar su legado. Vamos a presentar a nuestro siguiente conferencista. Él es Jacques Pegue, es un historiador y escritor nacido en Nueva York, hijo de padres franceses. Es fundador y vicepresidente de Raíces Francesas en México, una asociación civil que precisamente el objetivo es preservar la memoria de los inmigrantes franceses y fortalecer los lazos entre sus descendientes. En esta conferencia ustedes van a aprender cómo y cuándo se realizaron los primeros bautismos, cómo fue que solamente muchos piensan que los españoles fueron los que llegaron a Nueva España y no, hay muchísimas más culturas que están aquí y que los franceses han estado durante más de 500 años. Jacques Pegue te llevará por la historia y develará el legado y la influencia de la migración francesa. Con ustedes, 500 años de presencia francesa en México por Jacques Pegue. Ya. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes, nuevamente por segunda ocasión en Expo Genealogía. Y bueno, presentando un tema que me toca de cerca, que es la historia de los franceses en México. Un tema en el que me he ido especializando desde mis estudios de historia, por obvias razones, siendo de origen francés, con más de 40 años establecido en México. Ya he tenido muchas oportunidades de poder indagar un poco en el pasado de esta colonia extranjera. La colonia extranjera, la cuarta más importante dentro de México, sabemos que la más importante por razones históricas es la española, seguramente la estadounidense y la guatemalteca, cosa sorpresiva, pero bueno, por razones de cercanía geográfica. Y en cuarto lugar, la inmigración francesa de la que les voy a hablar hoy. Y el título de la ponencia a muchos sé que les ha parecido un poco sorpresivo, 500 años de presencia francesa, hoy que estamos en 2019, no estoy intentando decir que acompañando a Hernán Cortés viniera algún francés oculto bajo la armadura, no, de ninguna manera. Me estoy permitiendo una libertad porque aunque no vinieron con Cortés, pero sí tenemos huellas de presencia francesa muy temprana, desde los primeros misioneros que acompañaron a los conquistadores y de hecho justificaron la empresa de la conquista. Entre ellos tenemos varios de origen franco-flamenco, como por ejemplo el famosísimo fray Pedro de Gante, quien llegó a México desde 1523. Claro, se trata de excepciones. No podemos hablar de una inmigración francesa como tal hasta mucho más adelante. En la época colonial, evidentemente la corona española tenía reservados los dominios novohispanos para los súbditos de la corona española, lo cual es totalmente comprensible. Sin embargo, hubo bastantes excepciones. Las fronteras nunca han sido tan herméticas como lo quisieran los gobiernos. Y así podemos contar varios individuos que aparecen a través de los archivos, sobre todo cuando tuvieron problemas con la Inquisición. Gracias a eso fueron dejando algunas huellas, que un panadero por ahí, otro viajero que se fue quedando más tiempo y expresó ideas demasiado liberales. El caso es que había franceses, mucho más franceses, como dice el historiador Jean Meyer en un artículo que publicó hace tiempo, había mucho más franceses en un mundo mucho menos cerrado de lo que se imagina. Y esto es más notorio en particular
cuando en Madrid, en España, cambia la dinastía y de los Habsburgo pasamos a una dinastía francesa, a los Borbones. Esto acontece en el año 1700, en que un nieto del rey Luis XIV, el famoso Rey Sol, un nieto pues, de Luis XIV, accede al trono de España bajo el nombre de Felipe V de Anjou. Este rey español va a traer consigo primero a Madrid y de Madrid a todo el ámbito español la influencia de Versalles. A principios del siglo XVIII, Versalles, el resplandor de Versalles brilla a través de todo el mundo occidental y su influencia se quiere reproducir, ese modelo de elegancia, de buen gusto, de protocolo. Desde la corte de Versalles se va a introducir en diferentes lugares, como bueno, en el caso que nos atañe, España y la Nueva España. Dentro de los virreyes que vienen representando la autoridad real en España, en la Nueva España, hay uno muy importante, el que ven aquí en la imagen, que es el Marqués de Croix, de origen también franco-flamenco, y que va a traer entre sus séquitos a numerosos artesanos y personas que van a ayudarle a reproducir ese estilo de buen vivir. Sastres, cocineros, panaderos, músicos, que van a ayudar a elevar el buen vivir en México. Este Marqués de Croix también es muy conocido porque a él le toca aplicar el decreto de expulsión de los jesuitas en 1767, lo cual va a sembrar las primeras semillas de inconformidad, de inquietud, que llevarán más adelante, en 1810, a la detonación de la lucha por la independencia de México. Sin embargo, dentro todavía del periodo virreinal, tenemos a un personaje que me es muy querido. Verán en la imagen a la izquierda, ven esta iglesia que muy probablemente van a reconocer, la iglesia de Santa Prisca en Taxco, que es una verdadera joya del barroco mexicano en su máximo esplendor. Lo que menos gente sabe es que esta iglesia fue construida por el personaje que vemos a la derecha, conocido en México como Don José de la Borda. Don José de la Borda es un caso excepcional. De entrada, su verdadero nombre no es José de la Borda, sino que esa es la versión hispanizada de Joseph Guo Laborde. Guo era apellido paterno que por azares de las peripecias familiares hizo saltar, españoliza el nombre de su madre. Laborde se convierte en de la Borda. Él va a pretender haber nacido, él nace en Oloron, que es en los Pirineos franceses, muy cerca de la frontera con Aragón, con España, y él va a jugar con la geografía para desplazar su lugar de nacimiento 15 kilómetros, muy convenientemente de Oloron, va a pasar a declarar que nació en Jaca, en el lado aragonés, con lo cual va a pasar como súbdito español y gracias a ese ardid logra pasar a la Nueva España, atravesar el mar, llegar al puerto de Veracruz y dirigirse a Taxco, donde ya lo esperan conocidos de su hermano, que lo había antecedido unos cuantos años. Y bueno, logra, por su talento, no descubrir minas de plata, pero sí volver a poder explotar los grandes tesoros de las minas que estaban fuera de alcance, porque había un gran problema en la época colonial y es que las minas se inundaban con gran facilidad. No había manera entonces de poder aprovecharlas. Y lo que hace don José es desarrollar un sistema de malacates y de perforación de tiros, de tal manera que pudieran desaguarse estas minas y así volver a poder explotarlas. Don José de la Borda será conocido como el minero del Fénix, de los mineros de América, por esa gran capacidad que tiene de rescatar minas. La primera de ellas va a ser en Taxco, en 1747, en la veta de San Ignacio, donde va a producir una fortuna fabulosa
que va a consagrar enteramente al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Es una persona con una fe muy característica de alguien del siglo XVIII y va a dedicar no solo su dinero, sus recursos materiales, sino incluso su propia sangre, sus hijos, su hijo y su hija, al servicio de Dios. La hija va a profesar en un convento, en el convento de Jesús María de la Ciudad de México. El hijo va a ser el primer párroco de la iglesia de Santa Prisca. Y bueno, es toda una saga familiar. De hecho, lo menciono con mucho cariño porque lo convertí en el personaje de una novela, Cubiertos de Plata, donde justamente quise rescatar toda esa vida cotidiana en la Nueva España a través de la visión de esta familia, una familia, los de la Borda, excepcional. Esto en cuanto a los antecedentes de la presencia francesa en lo que hoy es México. Todo esto va a cambiar a partir de la independencia. En 1821 México abre sus puertas a los extranjeros. Ya no van a tener que ser exclusivamente españoles, sino que ya van a poder entrar ingleses, obviamente franceses, alemanes, y entre ellos van a venir viajeros. Ya había, pocos años antes había estado Alexander von Humboldt. Viene mucha gente interesada en descubrir este territorio. Y a México, al gobierno primero del Imperio Mexicano, que dura solo 2 años, se convierte en la República Mexicana. El gobierno de México está muy interesado en desarrollar todo el capital, todas esas posibilidades de este territorio gigantesco y poco habitado realmente, y busca atraer gente que haga prosperar las posibilidades del país. Por eso, una de los lineamientos que se van a buscar es atraer a colonos que sean agrícolas para desarrollar todos esos terrenos fértiles y vírgenes que existen en el territorio. Sin embargo, en ese sentido, México no va a tener el mismo éxito que otros países más adelante, como la Argentina, en Sudamérica, que sí logran atraer a grandes masas de migrantes. México no logra atraer a esos mismos números. En el caso de colonización agrícola, los franceses solo van a participar en 2 capítulos. Uno de ellos, muy corto y trágico, será en 1829, cuando un especulador logra convencer y armar una expedición, trae a 600 colonos de diversas partes de Francia, los embarca, los llevan a Coatzacoalcos y los dejan sueltos a su suerte en un clima extremadamente inhóspito que desconocían por completo. Entonces se tienen que enfrentar a la humedad, a las enfermedades tropicales, a las inundaciones. Bueno, el caso es que es un fracaso absoluto y la mayoría de estos 600 colonos de Coatzacoalcos van a perecer y los muy pocos que sobreviven se van a dispersar por el territorio. El segundo caso de colonización agrícola se da poquitos años después, en 1832 me parece, o 33, cuando viene un proyecto escalonado donde se reclutan campesinos provenientes de Borgoña, de Champlit, y ellos vendrán para desarrollar, colonizar terrenos en Veracruz, en un pueblo que se llama Jicaltepec, bueno, que no era pueblo, en un terreno a orillas del río Nautla, que posteriormente esto va a dar origen a la colonia de San Rafael, que probablemente también la habrán escuchado nombrar, San Rafael, Veracruz, que es la imagen que les estoy presentando detrás, donde reproducen el estilo de construcción típico de Borgoña con esos tejados de techos de teja. Y bueno, son colonos que van a enfrentar muchas adversidades, pero sin embargo, a base de esfuerzo, tenacidad, van a lograr superar las circunstancias. El principal problema que tuvieron que enfrentar ellos fue inundaciones, que arrasaba con sus cultivos. Básicamente se dedicaban a sembrar cítricos y el cultivo de la vainilla. En ese entonces la vainilla únicamente se podía cultivar en Veracruz, todavía no se había descubierto el procedimiento artificial, manual, para poder
fertilizar la vainilla en otros sitios. Entonces, de ahí la importancia agrícola de esta zona. Finalmente, San Rafael es una excepción, por más que sí prosperen, el primer barco trae 60 inmigrantes, luego son como 5 tandas más las que vienen, y bueno, a lo largo de todo el siglo XIX van a prosperar y van a lograr crear una especie de oasis francés en Veracruz, en el trópico. Sin embargo, son dos excepciones. La gran mayoría de los inmigrantes franceses que se dirigen a México van a establecerse en ciudades, van a buscar, son personas que vienen al medio urbano. Y dentro de ellos hay un caso que es imposible no mencionar cuando se habla de inmigración francesa en México, y es el caso totalmente excepcional de Barcelonnette. Barcelonnette, para quien todavía no haya escuchado hablar de este pueblo, es una población que se encuentra en los Alpes franceses y que está sujeto a un clima extremadamente riguroso. El invierno es muy frío, el entorno es rocoso, no se presta para la agricultura. Entonces lo que hacían, tenían algo de rebaños, la lana la procesaban, iban produciendo telas bastante rudimentarias. Y durante el invierno, cuando no se podía hacer nada afuera, los hombres salían a vender las telas que producían en casa, pues primero en las poblaciones cercanas, y luego se iban alejando poco a poco, llevando su mercancía a lomo de mula, como verán en el recuadro, donde tenemos uno de estos ejemplos de colporteur, que vendría siendo buhonero la palabra, vendedores ambulantes. Y es con esta experiencia, más bien con esta tradición, juntan mucha experiencia en el comercio. Si algo tenían también es que no eran campesinos totalmente analfabetas, tenían un nivel de educación mucho más elevado que el promedio nacional. Sabían no solo escribir, sino contar, cosa que es básica si uno pretende dedicarse al comercio. Y gracias a este talento es que van a poder lanzarse cada vez un poquito más lejos, hasta que, para no hacerles el cuento tan largo, van a dar a América, a Luisiana, que había sido un territorio francés, donde van a empezar a surtir telas al ejército local, hasta que en 1821 coincide con la apertura de las fronteras mexicanas y un Arnaud se lanza a México, llega a Veracruz, de Veracruz hasta la Ciudad de México, donde se va a hacer alianza con un francés establecido anteriormente en la Ciudad de México, de apellido Maillefert, y con él va a abrir un pequeño cajón de ropa. Ese cajón de ropa se va a convertir en algo legendario en la historia de la colonia francesa, que se llama el Cajón de las Siete Puertas, ubicado muy cerca del Portal de las Flores, en el actual Zócalo de la Ciudad de México. Este pequeño cajón, pues empieza a volverse próspero. Para poder atender el volumen de negocios, recurren a conocidos familiares del Valle de Barcelonnette, y así empiezan a crecer. 3 de los Barcelonnette que trabajan con los Arnaud en el Cajón de las Siete Puertas van a regresar en 1845 al pueblo, a Barcelonnette, con una cantidad de ahorros, no me acuerdo exactamente cuánto era, pero algo así como 20,000 francos en oro, que era una fortuna, sobre todo para esos lares. Y eso va a ser un detonador impresionante. Todo el mundo en Barcelonnette a partir de ese momento va a soñar con hacer la América y aprovechar las redes que se van tendiendo para ir y buscar oportunidades en el nuevo continente. Y así, los barceloneses, con una ética de trabajo muy fuerte, muy severa, al principio, vienen consagrados totalmente al trabajo, no piensan en divertirse, evitan casarse, cualquier cosa que los fuera a distraer del trabajo lo evitan. Entonces se dedican nada más a trabajar de sol a sol,
Al principio, bueno, la leyenda cuenta que dormían sobre los mostradores en unas condiciones muy difíciles, en lo que aprendían español, y podían empezar a tratar con los clientes, a venderles, a negociar, en fin. El caso es que esa política, digamos, esa estrategia va a pagar y van a ir creciendo y asentándose y se van a apoyar entre sí. Yo creo que la característica más importante de los basones va a ser esa solidaridad que tienen como comunidad que les va a permitir crecer. En lugar de estorbarse, se van a apoyar para expandirse. En el siglo XIX, no todos son cantos y juegos. También tenemos 2 episodios de intervención francesa que, contrariamente a lo que uno pudiera esperar, no redundaron en contra de la colonia francesa. Para darles una idea, en 1800 un censo habla de 700 franceses establecidos en México. Para 1845, casi medio siglo después, ya son 1800 los que están establecidos acá. Y obviamente los que estaban aquí viviendo no buscaban problemas. Y cuando se enteran primero, bueno, todos conocen el episodio, por lo menos de nombre, de la Guerra de los Pasteles, que es un nombre bastante chusco. Es un episodio en que una serie también de especuladores franceses buscan aprovechar las reclamaciones de unos particulares, entre ellos un pastelero en Tacubaya de apellido Romontel, que por cierto, ese pastelero es de los sobrevivientes, de los contados sobrevivientes de la aventura de Coatzacoalcos. Recuerden que les conté que algunos habían logrado escapar. Este pastelero fue uno de ellos. Por azares del destino llega a Tacubaya, donde lo persigue la mala suerte y los problemas. Y se va a quejar. Son unos disturbios de unos soldados que aparentemente no quieren pagar su consumo y hacen destrozos en la pastelería. El caso es que él le reclama al representante de Francia, lo que hoy sería el cónsul o el embajador, daños por 6,000 pesos. Esos daños por 6,000 pesos, que era una cantidad muy fuerte, van a crecer y entre angas y mangas se convierte en un pretexto para que el gobierno de Francia intervenga en México, bloquee los puertos y pretenda cobrar una deuda de 10 veces más, 60,000 pesos, que por supuesto el gobierno mexicano en primera instancia se niega a pagar. Finalmente, ante la fuerza no le queda de otra más que aflojar. Y bueno, es un episodio de los que fueron marcando los primeros tiempos de la vida nacional independiente, en que México finalmente era visto como una nación muy débil. El segundo episodio va a ser conocido como la Guerra de Intervención Francesa, a partir de 1862, cuando Napoleón III, desde Francia, quiere aprovechar, por un lado, la inestabilidad política de México y por el otro, la guerra de secesión, la guerra civil en los Estados Unidos, aprovecha esa circunstancia para intentar introducirse y tener un punto de influencia en América para Francia. Así que, aprovechando los pleitos entre conservadores y liberales, los liberales que no alcanzan a asentar el poder, los conservadores que están ya desesperados por tantos disturbios y porque la economía nomás no repunta a cuenta de tantos desórdenes, creen que van a encontrar la solución a través de un príncipe europeo y católico que venga con estos valores a volver a meter el orden en México. Bueno, el elegido será el príncipe Maximiliano de Habsburgo, el emperador de México. Una empresa que no va a durar más de 4 años, termina, como todos sabemos, en un baño de sangre en 1867. Maximiliano pierde el apoyo de Napoleón, que se ve obligado a retirar sus tropas y enfrentar en Europa la amenaza de la guerra franco-prusiana, que finalmente, bueno, estamos hablando de 67, 3 años después será la batalla de Sedan y la consiguiente derrota del emperador Napoleón. El caso es que, bueno, son episodios turbulentos que la colonia francesa establecida en México logra sobrellevar sin salir tan raspada, porque
primero que nada, una actitud muy prudente de no involucrarse en asuntos de política. Se sabe que los franceses que están aquí establecidos básicamente no apoyan estos proyectos de intervención, se mantienen a raya y, sin embargo, la presencia de las tropas les va a apoyar de una manera indirecta. Bueno, ni tan indirecta. Finalmente, la presencia de las tropas que se surten en comercios franceses les va a ayudar porque representa una derrama económica. Y por el otro, hay un factor muy importante que es la creación de una línea directa que va a unir México, el puerto de Veracruz, con Francia, el puerto de Saint-Nazaire. Este enlace directo va a permitir reducir drásticamente los costos de importación de mercancía y va a beneficiar a los comerciantes establecidos en la Ciudad de México, bueno, en México, reduciendo sus precios, agilizando y permitiéndoles pasar por encima de los intermediarios, ya sea alemanes o españoles, que anteriormente les surtían sus mercancías. Todo esto va a permitir el desarrollo espectacular y transformación de los hábitos comerciales en la Ciudad de México. Si en algo han influido los franceses durante su presencia en México, es, yo creo, en transformar los hábitos comerciales. En el recuadro van a ver, es la fotografía de uno de esos antiguos cajones de ropa, como se conocen, y vemos el típico mostrador de madera. Entonces ahí se acercaba la gente, pedía al dependiente que le acercara determinada tela o artículo que pudiera necesitar, y entonces pues ya le extendían el rollo de tela sobre la madera y ahí empezaba el proceso de negociación, intercambiaban y demás. Es un proceso bastante pintoresco, pero lento y poco eficiente. En esos comercios primero se establecen en casas que rentan y van adaptando. En la foto del fondo, ustedes van a disculpar que es un poco borrosa, pero bueno, el original es pequeño, pero me parece sumamente reveladora, porque vamos a ver los dos edificios. A la derecha, donde dice Gran Almacén de Ropa, no sé si alcancen a distinguir que dice el Puerto de Liverpool. Es cuando el Puerto de Liverpool todavía ocupa una casa rentada, pero a mano izquierda van a ver un edificio ya de 4 plantas y es el famoso primero Palacio de Hierro, que el nombre, como seguramente recordarán o habrán escuchado la leyenda de es el primer edificio que se construye sobre una estructura metálica en la Ciudad de México, y por eso dicen que la gente al pasar enfrente de la construcción decían, ¿pero qué estarán levantando aquí? ¿Qué es este Palacio de Hierro? Y curiosamente, bueno, los socios de la empresa escuchan la anécdota, se la cuenta a los demás, les encanta la idea y lo adoptan como el nombre de la empresa y se convierte en el Palacio de Hierro S.A., porque va a ser también el primero de estos negocios que se convierte en sociedad anónima. O sea, ya adquiere una estructura mucho más formal. Es realmente impresionante, porque el primer edificio, el primer Palacio de Hierro que vemos aquí en la foto es de 1884, si mal no recuerdo. Pero si van a ver, aquí a la izquierda tenemos el Palacio de Hierro que se sigue expandiendo, y esto ya es el edificio después de 1894 en que crece y absorbe las casitas contiguas, de manera las derrumba y las integran a este nuevo concepto. Y a la derecha ven ahí el centro, lo que era el centro mercantil, y lo que es precioso es ver cómo no reparaban en gastos para convertir la experiencia del comercio en algo aburrido, en una cosa totalmente fascinante. Se trata de seducir al cliente, de llevarlo, y en lugar, desaparece el mostrador. Ya no vamos a poner barrera entre el cliente y las mercancías. Y todas se van a presentar de una manera lujosa, de manera a envolver, a seducir, y se separan los distintos. Bueno, de entrada van a poder encontrar en un mismo lugar todo tipo de mercancías, cosa que es innovador. Antes había que ir a la mercería por botones, a
cada cosa, a la corsetería por ropa interior o a la paragüería, cada cosa se compraba en comercios distintos. Aquí se revoluciona, se trae un concepto innovador que es la tienda departamental, el gran almacén, un concepto que surge en la década de 1860 en París y que estos Barcelonet van a traer muy, muy rápido a México. Realmente es impresionante, llega al mismo tiempo que llegan en los Estados Unidos. Esto habla de una comunicación sumamente eficaz. Entonces, bueno, ven aquí cómo se vuelven, algunas personas los describen como catedrales del consumo, templos del consumo, y efectivamente lo es alentar al consumidor. Entonces, bueno, aquí se ve el primer piso, como por ejemplo están divididos las mercancías, que es la lencería, la mueblería. El segundo piso ya está reservado al mayoreo, el tercero para talleres y pedidos, y también todavía en esos almacenes, en el último piso es donde bebían los empleados. Reconocerán algunos el centro mercantil, obviamente ya no con ese nombre, pero bueno, a partir de 1968 esta tienda se convirtió en lo que hoy es el Hotel de la Ciudad de México, que fue, bueno, cuando México iba a recibir los Juegos Olímpicos, hacían falta más hoteles. Bueno, pues este edificio se convirtió en uno de ellos y curiosamente las mismas iniciales de Centro Mercantil sirvieron y se aprovecharon, y en la herrería todavía se puede ver la CM, Centro Mercantil, hoy es Ciudad de México. Y lo que es una joya que no hay que perderse cuando vayan al centro de la ciudad es entren y visiten y vean el techo, el emplomado que recubre el techo, que es verdaderamente espectacular. Es una de las joyas del Art Deco, perdón, Art Nouveau, y firmado por uno de los grandes artistas de la escuela de Nancy, que son de los promotores de este estilo, que es Jacques Gruber. Muy bien. Al mismo tiempo en que estos comercios se van expandiendo, fortaleciendo, consolidando, obviamente llegan más y más inmigrantes franceses que van a trabajar en las diferentes sucursales. Una cosa que no les mencioné más que de pasadita es, estos comercios, como por ejemplo el puerto de Liverpool, van creciendo y abriendo sucursales en provincia. Porque una de las filosofías de la comunidad barceloneta es, en lugar de competir entre sí, se apoyaban. Los empleados más capacitados recibían apoyos de sus jefes, préstamos de mercancía, para que pudieran salir. Y en lugar de pelear en una guerra comercial, guerra de precios entre ellos, no, los apoyaban para que abrieran nuevas plazas. Y así van abarcando el resto del territorio y vamos a encontrar comercios Barcelonet en los principales, casi en prácticamente todas las ciudades de provincia. Lugares como Navojoa, Sonora, Oaxaca, por supuesto Puebla, donde todavía se puede ver uno de estos hermosos almacenes convertido ya en cafetería, pero bueno, lo que era la Ciudad de México todavía está en el centro de Puebla. En Morelia, en Guadalajara, que es uno de los grandes polos que atraen a la inmigración. Y bueno, al mismo tiempo en que van creciendo los canales de distribución, también juntan capital, y esos capitales se van a traducir también en inversión en el campo de la industria. Van a invertir en fábricas textiles, entonces ya no solo van a vender telas, sino que también las producen, que de hecho, si uno compara las fuentes, va a darse cuenta que empiezan primero a invertir en fábricas y después le invierten a los negocios. Antes la teoría era de que primero empezaron a crecer los negocios, los comercios, y luego vinieron las industrias, y no, parece ser que primero invierten en fábricas textiles y luego ya ese superávit, digamos, esa utilidad, la invierten en los modernos y lujosos almacenes. Y bueno, van a tener muchísimo éxito con la producción de telas. Va a haber dos compañías principales, Sidosa, que va a ser compañía industrial de Orizaba,
y la otra Compañía Industrial de Veracruz, las dos establecidas en Veracruz, en Orizaba. Esta de Río Blanco, que va a ser la fábrica en su momento más grande, más moderna de Latinoamérica, y también pasará a la historia por los conflictos laborales que se generan en albores del siglo XX. Sin embargo, bueno, son lugares que tienen muchísimo impacto en la economía del país. Y como dato curioso, muchas se encuentran concentradas en Veracruz porque eran fábricas donde se procesaba el algodón. Y el algodón es una fibra que aprovechaba la humedad del ambiente. Eso permitía que se pudiera peinar y procesar sin que se resquebrajara la fibra del algodón. Además de que la presencia de numerosas cascadas y demás permitía instalar generadores eléctricos que alimentaban a las mismas fábricas. Pues bien, así como van creciendo y ampliándose, la colonia poco a poco se va asentando y empiezan a formar familias. Recuerdan que les mencioné que al principio ni se casaban, ni tenían diversiones, si acaso se permitían una vueltecita a la Alameda los domingos para despejarse y el resto del tiempo encerrados en las tiendas. Esto va cambiando. Aquí les pongo una fotografía de una boda. A partir de 1870 la colonia va alimentándose y creciendo. Y no, bueno, el núcleo de los Barcelonet sigue siendo el más importante, pero no es el único. Y desde antes habíamos tenido inmigrantes de otras regiones, como por ejemplo el País Vasco francés, el Bearn, o sea, toda la zona de los Pirineos, también de Provenza, por supuesto, de París y alrededores. En 1870, después de la derrota ante Prusia, cuando el territorio de Alsacia y Lorena son anexados por Alemania, lo que hoy es Alemania, habrá mucha gente que prefiera emigrar y varios de estos alsacianos llegan hasta México. Familias como los Hauser y Zivi, que ellos tendrán una joyería muy famosa en el Porfiriato, la joyería La Esmeralda, donde hoy se encuentra el Museo de Monsiváis. Luego también la familia Hommel, que son los que están al origen de la pastelería El Globo. Todo esto es a partir de los aportes alsacianos. Y también es de notar, en una ciudad alsaciana que se llama Mulhouse, hay una escuela muy famosa donde se forman ingenieros textiles. Y estos ingenieros van a venir a México para trabajar en todas las fábricas de los Barcelonet. Entonces tenemos así ya como un círculo que se complementa entre diferentes aportes regionales y diferentes sectores de la economía. Y el crecimiento y el asentamiento se va a reflejar en otro tipo de instituciones. A partir de 1897 ya vemos una parroquia francesa en México, lo cual significa que hay familias interesadas en asistir a misa, escuchar la misa en francés. Ya hay bodas, obviamente, bautizos, y también en 1897 es la creación del Liceo francés. No es la primera escuela, ya había habido algunas escuelas desde 30 años antes, la primera en la casa de los Mascarones, en la colonia que es San Rafael. Pero bueno, en 1897 ya tenemos una primaria y secundaria y preparatoria en el Liceo francés, que posteriormente va evolucionando. Así que estamos hablando de una colonia bastante grande que va expandiéndose y teniendo pues mucha repercusión. Es la época de oro, el afrancesamiento, la época de oro bajo el Porfiriato. Porfirio Díaz, que es presidente en su primer término en 1876, después, bueno, el caso es que va a gobernar México hasta 1911, que son 33 años de gobierno de Porfirio Díaz, que aunque él peleó contra el ejército francés durante la guerra de intervención, siempre va a apoyarse no nada más en Francia, sino en las potencias europeas en general, para buscar un equilibrio, un contrapeso ante la influencia de los Estados Unidos. Él había sufrido, tenía el recuerdo en primera mano de la pérdida del territorio mexicano después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, cuando México pierde California y bueno,
antes Texas y todo esto. Para que no volviera a suceder, es que busca un contrapeso. No es nada más que Porfirio Díaz, por romanticismo o la influencia de su esposa, quisiera apoyar a los franceses por sus lindos ojos. No, hay una razón política detrás de eso. Y claro, también hay que recordar que Francia en el siglo XIX, en especial al final del siglo XIX, es un poco el faro de la civilización en el mundo occidental. Francia es no nada más el país de la moda o los perfumes, es también el país de la ciencia. Están los adelantos médicos, estamos hablando de la época de Louis Pasteur, en que surgen, bueno, vacunas, y también la influencia, evidentemente, es el orden cultural de las ideas. Es algo que ya tiene antecedentes desde la época virreinal, cuando las ideas de la ilustración francesa, de los enciclopedistas, llega hasta México. De hecho, mucha gente cree que la Inquisición en México se dedicaba más que nada a quemar gente. No, su principal tarea era controlar los libros y las ideas que a través de los libros se podían colar al territorio americano. En fin, las ideas francesas han viajado durante mucho tiempo hasta aquí. Y en la época del Porfiriato se van a reflejar en el positivismo. El positivismo es esta fe casi ciega del final del siglo XIX en los beneficios de la ciencia. El lema del positivismo es orden y progreso, y ese es el sistema que va a aplicar Porfirio Díaz: mucha administración y poca política. O sea, la gente enfocándose a desarrollar el progreso económico a costa, por supuesto, de una cierta libertad política restringida. Pero bueno, el país en ese momento se desarrolla de una manera impresionante: las vías del tren, las comunicaciones, telégrafos, en fin. Todo esto es una especie de, pues, una edad de oro que mucha gente recuerda todavía con bastante nostalgia cuando se habla del porfiriato, de la nostalgia porfiriana que surge, como si fuera una suerte de la Belle Époque mexicana. Y es una Belle Époque que se refleja en la forma de vida, que es otra de las influencias que tienen las costumbres francesas. Se va a reflejar en el hábito de las formas del comer, de formas de socializar. Desde principios del siglo XIX, varios franceses crean restaurantes, pero a partir del Porfiriato es cuando surgen estas grandes casas como Chez Sylvain, la Maison Dorée, de Verdun, que es otro restaurante creado por un antiguo soldado desertor. Y el acto de comer va a trascender, ya no va a ser nada más salgo a comer porque me agarró el hambre. No, no, no. Quiero salir a comer para ver y ser visto, que sea un evento social. Comer se vuelve un placer, es una forma de arte también, refinamiento. Y bueno, aquí les enseño esta bonita imagen que resume bastante, a mi juicio, lo que es el afrancesamiento porfiriano. El restaurante abajo, que es el antiguo restaurante Chapultepec, donde hoy está el paradero de microbuses. Estaba este bonito lugar con la herrería típica del fin del siglo XIX. Y al fondo, por supuesto, reconocerán el castillo de Chapultepec, que en ese entonces todavía era residencia oficial. No para diario, el presidente finalmente vivía en la calle de Cadena, en el centro, pero sí los fines de semana o en vacaciones se refugiaba en la colina de Chapultepec a recibir a sus invitados. Con el siglo XX vienen muchos cambios, en particular pues el cambio de régimen político. Porfirio Díaz en 1911 se ve obligado a renunciar a la presidencia, sale del país, se va en exilio a Francia. Y todo este movimiento pro-francófilo que había beneficiado a la comunidad francesa hasta entonces se va a cambiar. Las facilidades que se daban o la falta de filtros que se daban para que vinieran los inmigrantes cambian. A partir de la revolución va a prevalecer la influencia de los Estados Unidos, que va a adquirir más y más, y entonces cambia, va a ser más difícil que la gente pueda venir a emigrar así como así.
Entonces, sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, los cambios revolucionarios afectan la inversión y vamos a ver un declive, una decadencia en los números de la colonia de franceses establecidos en México. De 1800 que teníamos en 1845, para 1910 habíamos llegado a más de 3000. Esa cifra para 1950 vuelve a caer y otra vez son 1800. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX empieza otro fenómeno que es la migración individual o temporal a través de lo que ahora llamamos expatriados. Cambian las circunstancias también, porque también facilitan, hay más comunicaciones, más y mejores comunicaciones, y la colonia vuelve a florecer, a expandirse. Crece también la Ciudad de México, entonces ya lo que estaba concentrado en el centro de la ciudad se empieza a salir, las tiendas salen, empieza la primera en salir, va a ser el Palacio de Hierro que sale a la colonia Roma. También los franceses ya no están todos hacinados en el centro, sino que empiezan a salir a las nuevas colonias de la ciudad, como la foto que es el nuevo Liceo Franco-Mexicano en Polanco, o el Club France, que sale del centro y se va a la colonia Florida, pero sigue siendo la misma institución, asociación creada en el siglo XIX. Hoy en el siglo XXI las perspectivas, bueno, pues la influencia francesa sigue muy presente desde los hábitos heredados del siglo XIX en el comercio y en la socialización, de lo que les hablaba a través de restaurantes, y el simple hecho de salir a pasear los fines de semana a los centros comerciales, que es herencia francesa a fin de cuentas, todavía es muy presente y en muchas cosas, muchos órdenes, en muchos campos. Tendemos a pensar que los franceses en México se dedican todos a la moda y eso. No, hay más de 400 empresas hoy que representan diferentes sectores, tecnología, aeronáutica, ciencia, obviamente entretenimiento. Recordemos que el cine llega a México, es un invento francés que llega muy rápido a través de los hermanos Lumière. En fin, la influencia francesa es bastante más amplia. Ahora bien, para cerrar, nomás quisiera recordar, hay hoy bastantes asociaciones que promueven la vida dentro de la comunidad francesa. Hoy son casi 20,000 franceses que están registrados en el consulado. Hay diferentes grupos. Antes estaban los franceses que no se integraban durante su estancia en México. Después se pasó a otro grupo que son los totalmente asimilados, los que pierden la lengua francesa y se asimilan en el país donde viven, donde se han radicado. Sin embargo, hoy estamos surgiendo, atestiguando el crecimiento de un tercer grupo, que es el grupo intermedio, los que conservan sus raíces y al mismo tiempo conviven con el país donde están establecidos. Y esos son los que buscamos congregar a través de la Asociación Raíces Francesas en México, que vengo representando hoy, donde buscamos reunir a los descendientes de franceses establecidos en el país, preservar y dar a conocer cuál ha sido la herencia de los franceses en México, que es un legado, como lo vemos, que va desde Santa Prisca hasta el cine hoy por hoy, pasando por muchísimos otros ámbitos. Podría hablar aquí muchísimo tiempo más, tenemos tiempo limitado, pero si quieren, si tienen preguntas, no sé si cuánto tiempo disponemos. Si no, yo me voy a quedar todavía un rato, me pueden buscar. Aquí voy a estar filmando libros en el stand de Raíces Francesas y con muchísimo gusto me quedo charlando un rato más con ustedes. También aquí les dejo mis datos, me pueden seguir a través de redes sociales, @paireoficial, y a través de ahí me pueden contactar y nos podemos mantener en contacto. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo su atención.
Muchas gracias, Jacques Pierre, por tu maravillosa plática sobre las raíces francesas, esta asociación de la que eres vicepresidente y de la cual seguro muchas personas pueden extender y pedir ayuda para que puedan encontrar a sus familiares, donde vienen todos estos registros históricos que están al alcance para saber más acerca de sus familias. Muchas gracias. Pues una invitación a que se acerquen a la asociación y ahí estamos. Gracias, un aplauso para Jacques Pierre y una